Primero que nada, gracias por la invitación, Rodolfo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, tengo una presentación preparada que voy a ir compartiendo en estos momentos. Y sí les voy a pedir que por favor, si en algún momento algo no les queda claro, me lo hagan saber. Sin ningún problema nos regresamos a explicarlo para que quede claro. Y bueno, iniciemos. Iniciemos sin más preámbulos para respetar sus tiempos, ya que tenemos 1 hora. Entonces, vamos a hablar sobre oratoria y debate. Esto va a ser general. Ya si alguno de ustedes tiene alguna duda más específica, pues les repito, me lo hace saber. Predilecto que ustedes participen. Les pregunto, ¿qué es? ¿Qué es oratoria ahí? No hay respuestas correctas e incorrectas, solo me gustaría saber qué idea tienen de la oratoria, qué es lo que entendemos por oratoria, qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando alguien dice oratoria. Hola, buenas tardes, ¿me escuchó? ¿Hola? Sí. Hablar ante el, bueno, lo primero que se me viene a la mente con oratoria es al hablar ante el público sin ningún tipo de pena, ser claro, tener un lenguaje o una forma de hablar que te dé como que tipo autoridad y una forma de llamar la atención de las personas. Es lo primero que se me viene a la mente. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué es lo que Lenguaje piensa? corporal, Claro. Muy tal bien. vez un poco de rigidez en las palabras. Sí, como vienen más o menos entendiendo. Una última persona que quiera participar. Yo lo entendería como el arte de hablar como con elocuencia, con... Efectivamente. Bueno, ¿qué es la oratoria, no? Como lo mencionaron, y esta es la definición más común, es la definición con la que nos vamos a encontrar si buscamos en internet o en algún libro a qué nos referimos con oratoria. El arte de hablar con elocuencia, y es por eso que yo puse aquí arte, herramienta y disciplina, porque hay personas que quieren encasillarla únicamente en una de estas tres concepciones, pero la oratoria es flexible, es fluctuante, entonces puede ser un arte, puede ser una herramienta, puede ser una disciplina, depende del tenor con el que nosotros querramos utilizarla, ¿no? Puede ser una herramienta para la vida, como dice aquí, o una disciplina que funge como medio y no como fin, y bueno, esto ya lo vamos a explicar de manera más específica al final de la charla del día de hoy. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. La oratoria es, pues, esta habilidad que vamos desarrollando, que también la podemos entender como arte por la particularidad de su composición, y bueno, es una disciplina porque quienes nos adentramos en la misma tenemos que practicarla y continuarla trabajando todos los días. Ahora, un poquito de cultura general. ¿Alguien sabe? Y les repito, no hay preguntas correctas e incorrectas, aquí estamos aprendiendo, y todo esto que les digo también es parte de la información que ustedes deben guardar en su bagaje cultural si en algún día buscan adentrarse en estos espacios. Nunca está de más tener como estos datos curiosos o esta información básica. Entonces, ¿alguno de ustedes sabe o tiene una idea de dónde nació la oratoria, de dónde comenzó a surgir, a posicionarse? Discúlpenme los ruidos externos. ¿Alguien? ¿Una idea que tenga de dónde viene la oratoria? No, Grecia, ¿no? Ok. Es común que la relacionemos con la antigua Grecia, con los 7 sabios, con las ágoras, y ahorita vamos a ver por qué. Realmente el nacimiento del oratorio, más bien el primer registro históricamente documentado, no es en Grecia, es en Sicilia, Italia, y como nosotros vemos, pues donde tuvo su auge, donde puruló, por así decirlo, pues fue en Atenas, Grecia, ¿no? Aquí es donde nosotros vemos el nacimiento de a quien se le conoce, y esto también se los doy como datos si ustedes lo quieren anotar, a quien se le conoce como el padre de la oratoria es al orador Demóstenes, quien era tartamudo, soñaba con ser orador por su condición, pues la tenía muy difícil. 1 año entero se encerró en su casa enfrente de la playa a practicar, a desarrollar sus habilidades, a controlar el temblor de su lengua.
y se transformó pues en uno de los mejores oradores de toda la historia. Pero aquí también les quiero yo dar un dato muy importante porque me siento con la responsabilidad de hacérselo saber. Si bien nosotros sabemos que existe el registro de muchas situaciones precisamente en zonas eurocentristas, ¿no? Como en este caso Italia y Grecia, nosotros sabemos y existe documentación y crónicas de que la oratoria es una práctica que se ha ejercido en todos y cada uno de los espacios del mundo y en todas y cada una de las culturas existentes, como lo pueden ser, pues aquí viene mencionado, ¿no? Las precolombinas, las africanas, las asiáticas, incluso también en India, existen distintas prácticas que nosotros podríamos encasillar como oratoria, que si bien no tienen este nombre definido, el hablar en público siempre ha sido una necesidad histórica y básica para la sociedad, para su funcionamiento y para los motivos que nosotros podemos tener, ¿no? La oratoria se encuentra en todos lados, como se los decía, no es nada más en los concursos, es en los mítines políticos, es en los concursos de litigación, es cuando ustedes están pidiendo un permiso, etcétera, etcétera. La oratoria es lo que practicamos todos los días, incluso cuando ustedes quieren subir una historia a Instagram platicando lo que les pasó en el día, es un reflejo y ejercicio de oratoria, porque el lenguaje, el léxico, la dicción que ustedes utilicen, pues se va a encontrar relacionada con los motivos y con el mensaje que ustedes quieran hacer llegar. Al final de cuentas, todo es un proceso comunicativo y a eso es a lo que me refiero cuando digo que la oratoria siempre ha existido y siempre ha sido una herramienta nata del funcionamiento social del ser humano. Entonces, si nos preguntan y queremos vernos aquí facheros, pues decimos, nació en Cilicia, Italia, y tuvo su auge en Grecia, en Atenas específicamente, y en las ágoras, el más reconocido de todos fue Demóstenes, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que esto se encuentra encuadrado en un contexto eurocentrista y nosotros también podemos decir que en muchas culturas, y si quieren después les daré mi contacto por si buscan alguna bibliografía específica, nosotros sabemos que la oratoria se encuentra en todos lados. ¿Hasta aquí hay alguna duda o algún comentario? Igual lo pueden poner en el chat, déjenme checo. Ok, entonces continuamos. Se trabó esto. Y bueno, ahora sí vámonos de lleno a la composición de la oratoria, que es la forma y el fondo. La forma es la expresión verbal y corporal, como lo dice, como nos mencionaban al principio igual, no solamente estamos hablando de el habla, sino también la comunicación corporal, la comunicación no verbal, y en el nosotros hablamos de, como tal, la integración del discurso, de lo que viene compuesto. Entonces, para traducirlo de manera más sencilla, la forma y el fondo es el qué decimos y el cómo lo decimos en nuestro discurso. La forma, bueno, aquí tenemos, como ya sabemos, la expresión verbal y corporal, es decir, los ademanes, la postura y la respiración, que estas son las tres herramientas básicas para poder realizar un buen ejercicio de oratoria en lo que refiere, como nos mencionaban al principio algunos compañeros, si nosotros queremos proyectar pues esta seguridad o esta autoridad en la que nuestra palabra tiene más peso o en la que nosotros intentamos dignificar nuestra opinión. Entonces, bueno, los ademanes, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de a qué nos referimos con ademanes? Con la forma en que mueves las manos, los gestos de la cara también. Exactamente, los ademanes son la expresión con nuestras manos. Y nosotros tenemos que saber utilizarlas inteligentemente, porque dependiendo de nuestra seguridad o de nuestro nerviosismo, ser un arma de doble filo. Nuestros ademanes van a servir para sumar puntualidad y expresión a nuestro discurso. Al dar, somos únicamente nuestra persona y únicamente nuestra persona tiene que proyectar un mensaje que sea lo suficientemente fuerte para impactar en la audiencia. Entonces, las manos son un factor fundamental. Existen tres tipos de ademanes básicos, que son los que les voy a enseñar en este momento, y se clasifican en altos, medios y bajos. Como lo dice su nombre, los ademanes altos, pues son los que utilizamos de manera más exhaustiva, de manera intensa en nuestro discurso, normalmente en el clímax o en el cierre. Si alguno de ustedes lo sabe, o si no lo sabe, se los digo, uno de los mejores oradores en la historia, uno de los mejores oradores reconocidos, es Adolfo Hitler.
él utilizaba una oratoria que podemos encuadrar en un discurso como arenga, en el cual él se exaltaba, era muy intenso, pero muy corto, y siempre en todos sus discursos él utilizaba ademanes altos, que son de los hombros hacia arriba. Entonces, él estaba hablando hacia los enemigos, en este caso eran los judíos quienes estaban saqueando los recursos, y en este él no bajaba las manos de los hombros, y si buscan sus videos, sus discursos, van a percatarse de ello. Entonces, los ademanes altos son muy intensos, no los podemos estar utilizando en todo nuestro discurso, al menos que nos encontremos en una arenga, lo cual pues no es una situación tan común, al menos que nos encontremos, como lo dice su nombre, en una situación exhaustiva, pero en un discurso normal, al final de nuestra disertación, nosotros podemos utilizarlo para sumar impacto, para sumar intensidad. Entonces, ¿a qué esto nos referimos con los ademanes altos? Son comunes, pero no es tan adecuado utilizarlos porque también vamos a desgastarnos nosotros. Ahora, los ademanes medios, como le dice su nombre, y si ustedes ya se lo imaginan, estos se encuentran contemplados de los hombros al torso, en esta parte de acá, y son los que vamos a utilizar de manera más cotidiana, porque son los que más suman, y hay esas situaciones aquí que pasan. Nosotros reflejamos nuestro nerviosismo siempre a través de nuestro lenguaje corporal, y tener las manos como quietas, muy apretadas, pues puede delatarnos, ¿no? No estoy diciendo que esté mal tener nervios en público. Ya les voy a explicar que eso es algo que simplemente se controla, no se quita. Y si hay quien les dice que ya no tienen nervios, pues a lo mejor es Superman, pero yo y todos los campeones de oratoria que conozco seguimos teniendo nervios al disertar. Entonces, eso es algo humano, y sépanlo que es válido también. Entonces, los ademanes medios son más relajados, no son tan extensos, y los podemos dividir de distintas formas, ¿no? Nosotros estamos hablando, por ejemplo, de pobreza en México, y queremos dar un dato certero de la UNICEF, ¿no? Y nosotros podemos decir, de acuerdo con datos de la UNICEF, 1 de cada 5 niños que nace en pobreza extrema cumplir los 10 años, ¿no? Nosotros, bueno, creo que más se alcanzó a ver por la cámara. Es algo muy subjetivo también a nuestra personalidad. Yo, por ejemplo, los ademanes que utilizo cuando estoy hablando en un discurso normalmente, pues son como más expuestos. Depende también del tenor de nuestro discurso. Hay veces en las que obviamente es válido pues también tener tus manos en firmes. No se trata de que siempre estés siempre ademanes que ya se va a tu personalidad, son para exponer. Y aquí una recomendación muy importante. Cuando nosotros estemos en un concurso de oratoria, es recordar que nuestras manos no se toquen en ningún, porque pueden delatar nuestros nervios, ¿no? A lo mejor dan en alguna posición de sus compañeros en la universidad, recordar que no falta el compañero que jugando, como que tocándolas, y esto nada más es un reflejo del gritar de ya no quiero estar parado aquí, y como nosotros estamos buscando un refugio o algo a qué atenernos, luego que es a nosotros mismos, y eso agarrando las manos, ustedes hagan este ejercicio. Cuando estén hablando con alguna otra persona, intenten leer su lenguaje corporal para darse cuenta si esa persona se encuentra cómoda, se encuentra nerviosa, se encuentra molesta, a través de sus ademanes, que estos son muchas veces inconscientes, ¿no? De hecho, si alguna vez alguno de ustedes se ha peleado con su novio o con su novia, es muy común que a la hora de discusión él o ella esté con los brazos cruzados, porque de esta manera está cerrando, está imponiendo una barrera, no te está dejando pasar al hacer esto. Entonces, esto es un reflejo de enojo, ¿no? Es como que se está haciendo, te está poniendo así en contra de ti, ¿no? Cuando se siente cómodo contigo, pues lo más común, lo más normal es que se abra, que te dé como esta entrada, este espacio, ¿no? Cuando alguien está nervioso, pues eso se refleja, ya sea que sus pies estén jugando, estén tocando sus manos, estén mordiendo sus uñas. Hay algunas situaciones que son más evidentes que otras, pero lo de las manos se los recomiendo precisamente por eso. Me ha tocado ver concursos de oratoria en el que el discurso es muy bueno, pero las manos me hacen saber que la persona que está disertando ya se quiere bajar de ahí. Y les repito, es válido tener nervios, pero eso obviamente pues nos va a distraer y va a la efectividad del mensaje que nosotros queramos transmitir. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros tenemos una línea que nos divide en dos.
Y esta mano no puede pasar de acá y esta mano tampoco puede pasar de acá. ¿Dónde sí podemos utilizar un ademán en el cual nuestras manos se toquen? Bueno, pues este es muy común. Yo creo que a lo mejor lo han visto o lo han realizado de manera inconsciente. Y es muy común, a mí me ha tocado verlo mucho en concursos de litigación, cuando tú estás parado hablando y diciéndole, su señoría, vengo a presentar mi alegato de apertura y tenemos las manos puestas como así. Porque este ademán representa poder. Entonces, en un discurso de oratoria, nosotros siempre nos debemos al público, nosotros siempre, y ya les explicaré los tenores de los discursos, nosotros siempre venimos a representar una problemática. Entonces, nosotros podemos, si bien necesitamos proyectar seguridad y tener el patos de fondo, que es igual, ahorita se los explico, querer imponer poder al disertar un discurso en un tenor de oratoria no es muy recomendable en la naturaleza de este mismo espacio. Sin embargo, por ejemplo, políticos o que nos pidieron un video para nuestra clase de tal o así, si nosotros no sabemos qué hacer con nuestras manos, las podemos poner así y estar un poquito más tranquilos. Y bueno, ya vamos con los ademanes bajos. Como lo dice su nombre, estos son del torso. Es que no se puede ver aquí por la cámara, pero bueno, hagamos de cuenta que son de acá para abajo, ¿no? Estos son más tranquilos, hombre. Podemos exponer algo como para abajo, ¿no? Hagamos de cuenta que seguimos con este discurso de la pobreza en México y nos toca utilizar una figura retórica en la cual nosotros querramos hacer saber lo triste que es la situación de muchos niños en México. Entonces decimos, están los niños muriendo de hambre y como que nos apaciguamos, ¿no? Entonces, estos son más comunes, son más cotidianos en espacios como concursos es decir, porque pues expresan como mucha tristeza o así, pero si ustedes se sienten cómodos, también los pueden utilizar, y esto, les repito, es cuestión de su propia personalidad. Ahora, la postura también es muy importante porque es parte de estas tres figuras, les repito, los ademanes, la postura y la respiración. Si no las sabemos controlar, van a ser la evidencia total de nuestro nerviosismo al hablar en público. Entonces, la postura, ¿qué es lo recomendado? Y esto también depende de lo que ustedes crean que es mejor para su persona. Yo, ¿qué es lo que recomiendo? Si somos muy nerviosos o si nos queremos concentrar de manera, una disculpa nuevamente, de manera fehaciente en nuestro discurso, es llegar y postrarnos en el escenario. Entonces, me refiero a quedarnos. Proyecto. Claro. La postura, porque es muy importante la postura, porque de esta manera, como lo comentaron algunos compañeros, nosotros vamos a proyectar mucho que lo realicemos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que nuestro andar, si nosotros no tenemos mucho importante que nosotros tomemos qué tanto manejo tenemos de nuestros pies. Si nosotros llegamos, y les repito, nos sentimos lo suficientemente seguros, pequeño, este espacio tiene que no pasar de 3 metros en el cual nosotros nos estemos moviendo y de esa manera, pues, desplazarnos, sentirnos un poco más seguros. Sin embargo, a veces puede resultar contraproducente porque me ha tocado ver mujeres que por estar nerviosas se trastabillan, caen con los tacones, hombres que terminan cansados, se agitan y eso se refleja en su respiración y eso le resta mucho impacto a su discurso. Y bueno, ¿por qué también es importante la postura? Porque ya nos vamos a mover al siguiente punto, a la respiración diafragmal. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el diafragma? ¿O les suena? Pues es el encargado de la respiración. Exacto. A ver, voy a volver a compartir la cámara, perdón, la presentación, tengo la cámara apagada. Exacto, el diafragma es un órgano específico
para la respiración. Si ustedes en algún momento han escuchado cantar a un mariachi, se darán cuenta de que a veces como que tiembla un poquito su voz, pero no mal, o sea, como un vibrato, ¿no? O si ustedes han cantado de manera, pues por ejemplo en el karaoke o así, si tienen algún amigo, ustedes saben cantar, a lo mejor de manera inconsciente sabrán que necesitan apoyarse del centro de su cuerpo para a su voz. Porque de manera contraria nosotros estamos utilizando una voz de garganta que a la larga va a desgastarnos, va a hacer que nos duela la garganta, va a hacer que nuestra voz comience a ser ronca o que se nos salga incluso algún gallo, como se dice comúnmente, porque estamos poniendo peso donde no debería de haber. El diafragma, si ustedes lo buscan en su cuerpo, se encuentra a las costillas y igual les dejo esto de ejercicio por si ustedes lo quieren realizar. Si tienen sobrinos o hermanos chiquitos o incluso hijos, vaya algún bebé cerca de ustedes, dense cuenta cómo respira cuando está durmiendo. Parece que se le hincha la pancita porque está respirando con el diafragma. La respiración viene del centro de nuestro cuerpo. A veces dicen respira y veo que gente alza los hombros y esto como que es ¿cómo decirlo? Es como un reflejo innecesario porque nosotros no respiramos por los hombros, respiramos cuando queremos introducir una gran cantidad de aire en nuestros pulmones, es que hinchamos el diafragma. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a un karaoke o estén cantando en el baño, pongan presión en este punto y se van a dar cuenta cómo su voz se intensifica sin lastimarse. Pareciera que sale de manera desde adentro, sin arrastrarse por la garganta. Esto sirve para impostar la voz, porque les voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahorita yo estoy hablando con una voz súper relajada, muy tranquilo, como hablaría comúnmente. Sin embargo, en un discurso yo no puedo hacer esto porque me voy a lastimar y me voy a cansar también si estoy hablando yo mucho tiempo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hagamos de cuenta que estoy entrando en mi discurso y yo voy a dar un exordio, ¿no? No es lo mismo y obviamente no son igual el hecho de que yo diga, fuera un día de la raza de hace 97 años que el gran José Vasconcelos decretara que solo los libros sacarán de la barbarie a este país, a que yo diga, fuera un día de la raza de hace 97 años que el gran José Vasconcelos asumiera la titularidad de la Secretaría de Educación Pública en nuestra nación y declarara que solo los libros sacarán de la barbarie a este país. Obviamente, pues mi voz se ensancha muchísimo y no me lastimo y le doy muchísima más fuerza, puedo alzarla, puedo tener más impacto, no me voy a lastimar, voy a llegar a más audiencia y pues obviamente va a tener pues más fuerza, que también es muy importante en el discurso, dependiendo del tenor que nosotros le demos. No podemos estar hablando con esa intensidad en todo el discurso porque nos vamos a cansar, también va a haber intensidad, que eso hay que tomarlo en cuenta en conforme los puntos que nosotros realicemos, pero es importante tomarlo en cuenta, por ejemplo, para nuestro final, para nuestro cierre, para nuestro clímax, porque también es importante en el discurso tener partes altas, medias y bajas, ¿no? Hay discursos en los que a veces un silencio es muy importante para después entrar con más impacto en algún dato o en alguna otra parte. Entonces, ¿hasta que hay alguna duda? No, todo bien, gracias. Perfecto. Ahora vamos a movernos al fondo del discurso, a la integración como tal. Les voy a dar dos maneras muy prácticas de integrar un discurso si es que nos encontramos apenas iniciando y no sabemos, ahora sí, como dicen, no sé ni por dónde empezar. Pues no por el principio, sino por el pasado. Hagamos de cuenta y vamos a tomar un ejemplo que no sea de un concurso de oratoria para que lo podamos adecuar a otras situaciones. Hagamos de cuenta que un amigo nuestro se va a casar y nos pide que hagamos el brindis en la boda. Entonces, pues es como de, ¿y ahora cómo hago mi discurso? Utilicemos la estructura de pasado, presente, futuro. Pasado, ¿no? Yo me acuerdo cuando me mandó un mensaje por celular, me dijo, acabo de conocer a una persona que me gusta mucho y voy a salir mañana. Y yo me emocioné porque dije, creo que quizás mi amigo por fin encontró el amor. E iniciaron su noviazgo y eran unos jóvenes universitarios apenas y he visto cómo van evolucionando, ¿no? Y ya nos movemos al presente. Ahora ya llevan tantos años de noviazgo, son
una pareja que no solo es una pareja, sino también es un equipo, y esto se ve materializado en el matrimonio que ustedes están consagrando en este día en frente de todos nosotros, de todos sus amigos. Nosotros sabemos que ustedes han crecido muchísimo y que tienen un largo camino por recorrer, y es por eso que yo auguro, y nos movemos al futuro, a que serán una bella familia en un futuro, y a que ustedes van a llegar tan lo propongan, porque siempre ha existido cohesión en su relación. Yo sé que esos jóvenes universitarios están orgullosos de los futuros adultos que serán mañana. Y muchas gracias, ¿no? Y ya todos aplauden y lloran. O sea, esto fue muy escueto, obviamente, porque es algo que me acabo de improvisar, pero a eso es a lo que me refiero, ¿no? Esta es una estructura básica que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, también en un concurso, en un discurso para graduación, ¿no? Hagamos de cuenta que ya no hay COVID. Hagamos de cuenta que ya podemos realizar nuestra graduación de manera presencial, y nos pidieron, como somos un buen promedio, pues nos pidieron que realicen un discurso de graduación. Utilizamos lo mismo, pasado, ¿no? Cuando entramos éramos chiquillos de prepa, que no sabíamos nada, presente, ahora ya nos vamos a realizar como profesionistas y hemos caminado un largo espacio en el que hemos aprendido, y futuro. Yo sé que seremos profesionistas, que pondrán en alto la profesión de la abogacía. Es muy sencilla esta estructura, y también se adecua de manera efectiva en discursos para concurso o para cualificación académica. Discurso sobre la violencia contra las mujeres, siendo pues que esta es una problemática del pasado que en el presente se refleja y que si en el futuro no accionamos va a empeorarse, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda con esta estructura? Ok, vámonos con la siguiente, la tesis, la antítesis y la síntesis. Esta es muy efectiva si nosotros vamos a hablar de un tema polémico o vamos a hablar sobre alguna convicción propia que sabemos tiene opiniones contrariadas y que puede ser refutada o buscar ser refutada, ¿no? ¿La tesis qué es? ¿Alguien sabe a qué nos referimos cuando decimos tesis más allá de lo que necesitamos para titularnos? A una investigación profunda. Más o menos. A una postura que se tiene sobre un tema. Efectivamente, a eso nos referimos cuando nosotros decimos tesis. Es una postura, es una convicción, ¿no? Es una afirmación que nosotros realizamos sobre cualquier ámbito, en cualquier contexto. Entonces, en esta estructura nosotros vamos a presentar esa postura, esa convicción, y vamos a argumentar en el por qué, ¿no? O sea, nosotros vamos a decir, hagamos de cuenta que nos toca sobre una problemática que tiene las opiniones muy divididas, y yo solamente estoy ejemplificando, cada uno es libre de elegir sus posturas. Yo únicamente voy a ejemplificarlo para que quede más claro, ¿no? Hagamos de cuenta que en nuestro discurso nos toca hablar sobre la despenalización del aborto, y mi tesis es a favor de despenalizar el aborto, ¿no? Entonces yo en mi tesis voy a presentar el por qué. No estamos hablando que la ONU ya lo consagró como derecho humano para las mujeres, que el no hacerlo atenta contra la libertad sexual, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo creo y eso es lo que yo voy a presentar en una primera instancia. La antítesis. La antítesis, pues como lo dice su nombre, es lo contrario. Entonces, ¿por qué si yo estoy hablando de algo voy a meter lo contrario? Porque me voy a anticipar a la respuesta que quieran dar. Me voy a decir, ok, tú piensas que esto, pero ya te estoy respondiendo lo que todavía no me has preguntado, y es muy efectivo en oratoria porque como no es un concurso de debate, pues nadie nos lo puede refutar en ese mismo momento. O sea, si estuviéramos en un concurso de debate, pues aquí sí tenemos que la réplica, que la contrarréplica, etcétera, etcétera. Pero en un espacio en el que nosotros tenemos únicamente la oportunidad de participar solos, pues es muy efectivo, ¿no? Entonces, yo ya expuse mis motivos para despenalizar el aborto en México. Y entonces me muevo a lo siguiente, ¿no? Y existirán aquellas personas que carguen consigo aquellos pañuelos celestes que buscan negar un derecho, y quiero augurarles y quiero platicarles el por qué esto es una incongruencia total. Y estoy en mi discurso, no crean. O sea, estoy exponiéndolo, ¿no? Y aquí yo me pongo a hablar de lo siguiente, ¿no? Existen muchos fundamentos científicos, pero sobre todo morales, respecto a la oposición del libre ejercicio del aborto de las mujeres en México. Pero ¿es realmente esto lo que importa? ¿Es realmente la vida la que buscan proteger?
o es lo que buscan castigar a las mujeres que ejercieron su derecho a la sexualidad. Porque si así fuera, nosotros veríamos a todos esos pañuelos celestes afuera de las clínicas de fertilización en las cuales los óvulos de muchas mujeres son congelados para fertilizarse y de decidir no realizarlo son desechados todos estos óvulos fecundados que ellos ven como bebés. ¿Por qué eso no les molesta? ¿Por qué ellos no están decidiendo la vida? Aquí nosotros ya nos anticipamos a contestarlo con un argumento científico, ¿no? O sea, nosotros decimos, ok, a los provida no les gusta que las mujeres aborten, pero entonces, ¿por qué no están en clínicas de fertilización pidiendo que no se desechen los óvulos fertilizados, que a final de cuentas, pues son bebecitos, como ellos dirían? Eso es a lo que me refiero con la antítesis, anticiparnos a, obviamente de una manera muy elegante, yo lo estoy exponiendo de manera informal para que se entienda, y la síntesis, pues ya como lo dice su nombre, es el resumen y la reafirmación de nuestra primera postura. Ya nos movemos al final de nuestro discurso diciendo, tenemos expuesto entonces que realmente importa la vida o realmente importa el castigo. El aborto, la discusión no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino, y es por eso nuevamente que exhorto a mis compañeros a tomar en cuenta esta postura, a tomar en cuenta los argumentos presentados, etcétera, etcétera. Entonces ya de esta manera nosotros cerramos. Es decir, pusimos una verdad, una afirmación, nos fuimos a anticipar qué es lo que nos podrían decir, nos contestamos solitos, a favor de nosotros obviamente, y pues ya resumimos. Entonces es muy efectivo. Nosotros vamos a hablar, queremos hablar sobre una problemática muy, muy polémica, y bueno, quería aclararles, me siento en la responsabilidad de aclararles que si bien la oratoria es un ejercicio en el cual nosotros, al estar en la tribuna, como les decía, buscamos dignificar nuestra opinión y legitimar nuestro dicho, no es justificación para perpetuar y reproducir discursos de odio en ningún momento. Nosotros podemos tener todas las posturas, pero es necesario tomar en cuenta ello porque, pues bueno, sí han existido, y eso se los voy a explicar después, muchas situaciones lamentables en estos espacios. Ahora, en estas dos estructuras, pues aquí viene, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de argumentar a nuestro favor, porque les repito, nadie va a venir a refutarnos en ese momento, o sea, quizás ya después del concurso nos bajamos y alguien nos dice, pues no me gustó lo que dijiste, pues está bien que no te haya gustado, pero en mi disertación yo tuve el espacio libre, ¿no? Entonces hay que ser muy exhaustivos, hay que investigar antes de realizar un discurso, si es importante que nos empapemos de la información que nosotros queremos exponer para que tenga más fuerza. Otra manera de exponer estas estructuras es en un exordio, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Y en la primera estructura, el exordio es el pasado, ¿no? Con exordio me refiero a la introducción, a la contextualización de nuestro discurso. El desarrollo, pues en este caso era el presente, en la primera estructura de tiempo, y en la segunda, pues la antítesis, porque ya estamos contraargumentando. Y la conclusión, ¿no? Pues el futuro, que es lo que nosotros buscamos en esta otra estructura, que es lo que nosotros resumimos y concluimos. Y bueno, aquí hay que tomar algo importante, ¿no? Nuestro discurso puede tener distintos tenores y los más comunes, los que más nos vamos a encontrar, son los discursos de denuncia, los discursos de sensibilización y los discursos propositivos. Los tres son muy importantes, pero sí es necesario que nosotros nos tomemos el tiempo de estudiar a cuál de estos tres tenores queremos adecuarnos para que tenga más fuerza. Por ejemplo, de denuncia, donde nosotros podemos utilizar el tenor de denuncia en nuestro discurso, por ejemplo, si nos toca hablar sobre feminicidios, ¿no? A esto me refiero a que al final, en nuestra conclusión o en cualquier parte del discurso, nosotros hagamos una exigencia, ya sea a las autoridades o a la sociedad en general o a quien nosotros querramos, de poner la vista y de accionar sobre esta problemática. Es decir, esto está abandonado y esto necesita ser atendido. Ahora, el discurso de sensibilización, pues como le dice su nombre, se trata de traer a la vista una problemática que muchas veces está normalizada, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué podríamos hablar en sensibilización? En que México es el segundo país en Latinoamérica con más crímenes en contra de la comunidad LGBT, ¿no? Que todos los días, por ejemplo, yo soy de Puebla y vivo aquí en el estado de Puebla, aquí es muy común que aparezcan mujeres trans asesinadas. Entonces, en este tenor nosotros podemos adecuar un discurso, ¿no? En decir,
no nos hemos dado cuenta que tenemos una problemática, que ya nos es normal, que nosotros ya nos hemos acostumbrado a que las mujeres trans se dedican a la prostitución y a que ellas no tienen derechos, a que viven una estigmatización sistemática y a que eso nos parece normal. Es necesario traer a la vista este problema y de esa manera pues hacemos sentir a la gente con, digo, no es lo más ético, pero sí ha pasado que nosotros lo que tenemos que hacer es tocar fibras sensibles y habrá quienes pues hasta se sientan responsables en algún momento, pero bueno, eso ya es muy subjetivo, ¿no? Pero de aquí de lo que se trata es de eso, de hacerle saber a la gente que algo estamos haciendo mal y que necesitamos mínimo verlo, porque si algo no se habla, pues no existe y se invisibiliza. Y el último es el discurso propositivo, que creo yo es uno de los más efectivos, dependiendo del espacio en el que nos encontremos, pero siempre es pues más fructífero. Porque pues como lo dice su nombre, no se trata únicamente de denunciar o de sensibilizar, sino de proponer, de decir, está este problema, hay que atenderlo, hay que verlo, pero ¿cómo? Ah, bueno, pues yo propongo tal cosa, ¿no? Y eso es muy común, por ejemplo, existe un concurso en el que yo tuve la oportunidad de participar el año pasado, en el cual precisamente en una de las etapas se nos solicitaba no solamente presentar una conferencia, sino presentar un proyecto. Entonces, pues le da más impacto porque además de la investigación, de la sensibilización y de la denuncia, nosotros necesitamos pues traer una solución a esta problemática que queremos se atienda. Entonces, es muy efectivo porque de esta manera ya nosotros podemos saber qué tipo de datos utilizar, qué figuras retóricas utilizar y qué impacto, qué tenor, ¿no? Qué tan intenso va a ser o no nuestro discurso. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No, Todo ninguna. bien. Ok, muy bien. Vamos a movernos. Ahora les voy a presentar las 3 herramientas de persuasión de Aristóteles, que estas también son muy efectivas para el día a día, no solamente para concursos de oratoria o de debate. Y bueno, sí les voy a pedir nuevamente que participemos y que me digan qué les suena el etos, ¿no? ¿Qué se imaginan o qué se pueden ustedes pensar que nos referimos con etos? Chicos, participen, no pasa nada. No, hagan fila. ¿A qué les suena? No me suena ni A idea, mí maestra. tampoco, no me suena ¿Está nada, bien? nunca las había escuchado. Está bien, no, está bien. Es válido que no estemos familiarizados con esto, pero precisamente a esto venimos, a aprender. Etos, ética. A esto nos referimos con el etos. Estas son los 3 puntitos, por así decirlo, que si los juntamos tenemos la estrellita. Y les voy a poner un ejemplo que yo utilicé antes de saber qué era, cuando estaba más joven. Etos es utilizar las emociones, los sentimientos, lo que les decía, tocar las fibras sensibles. Yo tenía 16 años y quería ir a una fiesta. Y pues, ¿qué hice? Antes de pedir permiso, toda la mañana del sábado me puse a limpiar la casa sin que nadie me lo pidiera. Me puse a barrer la sala, a trapear la sala, lavar todos los trastes, meter ropa a la lavadora, doblarla, hacer de comer. Y estaba yo bien cansada, ¿no? Entonces, estaba ahí en la sala yo sentada ya después de haber limpiado y mi mamá se me quedó viendo y dijo, ay, pobrecita de mi hija, qué buena hija tengo, Dios mío. Se puso a limpiar todo y anda toda cansada, ¿no? Entonces, aquí, antes de pedir el permiso, yo ya tenía como esa palomita, sin darme cuenta. Ahora, el logos, como lo dice su nombre, pues es la lógica, es la razón, son los argumentos de peso, es la evidencia, ¿no? Nosotros ya, en este mismo ejemplo, pues yo ya había sensibilizado a mi mamá, ya le había tocado la fibra sensible, pues número uno porque era su hija, y pues porque ya me había ganado de cierta manera a través de mi sufrimiento el derecho a algo más. El logos. Pues bueno, entonces yo me acerco a mi mamá y le digo, ay, mamá, es que sí estoy bien cansada, pero es que quería pedirte algo. Es que se me olvidó pedirte permiso en la semana porque estuve muy ocupada, que va a haber una fiesta ahorita a las 8. Y pues bueno, o sea, si tú quieres darme permiso, está bien, y si no, también. Pero pues bueno, quiero que sepas que
y aquí empiezo con el logos, ¿no? No he salido de fiesta desde hace un mes. Tú sabes que yo casi no salgo. Tú sabes que yo en la boleta pasada saqué promedio de 9.5, que nunca te traigo reportes, que nunca he llegado tomada, que mis amigos, que va a ir mi mejor amiga Janet, que tú la conoces, que conoces a su mamá. Ellos van a venir por mí, ellos me van a venir a traer, ¿no? Entonces, aquí yo estoy metiendo la lógica, los argumentos de peso, ¿no? La evidencia de por qué me tienes que dejar ir. Además de que ya te sensibilicé, porque pobrecita de mí, pues te estoy presentando que no tienes ningún motivo para decirme que no, porque pues he sacado buenas calificaciones, me porto bien, no voy a tomar y voy con personas de confianza, ¿no? Esto es y el patos. Y aquí, bueno, el nombre no va tan relacionado porque pues no vamos a hablar de patos. El patos es quién dice lo que dice y por qué eso tiene un peso, ¿no? Y antes de seguir con el ejemplo, aquí tenemos pues una evidencia de el por qué, ¿no? ¿Por qué vine yo a darles este taller de oratoria y por qué no a alguien más? Ah, bueno, pues porque yo tengo cierta experiencia en esta área. Entonces, es lo que le da un poquito de peso, ¿no? ¿Por qué no vino mi hermano a dárselas? Ah, bueno, porque mi hermano es ingeniero y él no sabe de esto, y yo sí. Entonces, es el hecho de que tu palabra, tu persona representa peso en tu opinión. Entonces, aquí el pato será, pues, mamá, soy tu hija, ¿no? Y soy tu única hija, tengo un hermano, pero yo soy la única mujer, y pues no tienes ningún motivo porque lo que necesito para ir y no tienes que decirme que no. Y efectivamente cumplí con las palomitas sin darme cuenta en ese momento. Estas tres herramientas, si nosotros las enfocamos en un discurso, es muy probable que podamos persuadir pues de una manera más efectiva. Les voy a poner otro ejemplo. Yo tengo 24 años, no sé cuántos años ustedes, pero creo que sí estoy un poquito mayor. Y no sé si recuerdan hace unos años en el que salían dos salchichitas y les ponían unos palillos y se escuchaba la risa de un niño y era pues una clara referencia a un niño en recuperación que contaba con una discapacidad y que eso te sensibilizaba, ¿no? Decía, mira, si tú cooperas en el Teletón, vas a hacer que un niño vuelva a reírse de esta manera y que juegue fútbol, ¿no? Y no utilizaban a ningún niño, únicamente eran las salchichitas. Y si, díganme si sí se acuerdan del comercial o si no se los hago llegar después. Sí, yo sí me acuerdo. Yo también. Igual Vamos. recuerdo. Yo también me acuerdo. Nos desbloqueamos un recuerdo, ¿no? Y sí, ¿no? Era como el, au, oye, pobre niño. El logos, ay, bueno, pues esto es muy común. 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas. Así de sencillo, esta es la lógica, esta es mi razón de peso, ¿no? La mayoría prefiere mi producto, pues mi producto debe ser bueno, ¿no? Y el patos, pues este sí es más reciente, ¿no? ¿Se acuerdan de ese comercial de Pantene de daña mucho el cabello, ¿verdad? De Selena Gómez. ¿Por qué me pones a Selena Gómez? Ah, pues porque Selena Gómez tiene el cabello muy padre y si ella ocupa Pantene, pues bueno, yo también debería ocuparlo, ¿no? Esto es muy común verlo en la publicidad. Les digo, son como las gemas de juntar las tres nos da un argumento muy efectivo en cualquier situación, ya sea en un discurso, ya sea en una petición. Por ejemplo, y esto se los cuento como anécdota que la verdad me dio mucha risa, cuando yo estaba en la prepa, un amigo mío me está invitando a salir y yo no quería. Y él, literal, hizo un FODA. No sé si ubican el FODA, ¿no? El fortaleza, oportunidad, amenaza y área de oportunidad, todo eso. Y literal se fue a la lógica con esta situación. Y después, pues también utilizó las otras dos y bueno, digamos que sí salimos por un café. Pero necesitan adecuar estas herramientas y estas son muy fáciles de utilizar en la vida común. Háganlo, hagan un ejercicio después, ¿no? De etos con sus papás, que son las personas a las que más podemos sensibilizar porque son las que, con las que más convivimos, o con su novio, con su novia. El logos, pues bueno, esto sí es más un poquito más difícil porque necesitamos evidencia, necesitamos razones de peso y el patos, ¿no? ¿En qué son buenos ustedes? Eso ocúpenlo, ¿no? Por ejemplo, si tienen un sobrinito, ¿no? A final de cuentas, ustedes son una figura de autoridad con una persona menor, sobre todo si hay una relación familiar. Entonces es como el de, mira, enseñar tal cosa, ¿no? Te ayudo en esa materia. Pero bueno, te ayudo con tu tarea de civismo porque pues yo estoy estudiando Derecho, ¿no? Y pues algo debo de saber. Entonces, estas tres herramientas son muy efectivas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, ninguna. Muy Todo bien, bien. muy bien. Pues ya nos vamos acercando al final, pero ahora sí vamos a ver un poquito de debate, que esto sí es
importante porque nosotros nunca sabemos cuándo podemos utilizarlo, y antes de seguir es muy importante diferenciar entre debate y disputa. Un debate es un intercambio de ideas en el cual ambas partes pueden ir a su contrario. Disputa, que es lo que nos encontramos normalmente en comentarios de Facebook de compra-venta entre señoras, es precisamente querer imponer nuestra postura a la otra persona. O sea, y pues ya eso va a estar plagado de falacias y lo veremos con más calma. Entonces, ya sabiendo lo que es un debate, nosotros necesitamos saber que y bueno, se los digo, el debate es una herramienta de la oratoria, porque nosotros dentro de la oratoria podemos utilizar argumentación, y es como se los expliqué en la estructura de la tesis, la antítesis y la síntesis, sin debatir explícitamente. Entonces, nosotros para cualquier discurso, ya sea un discurso en un debate o en un concurso de oratoria, o etcétera, etcétera, necesitamos siempre estar sustentados a través de algún fundamento, como quiera que lo querramos ver, ¿no? Y aquí yo puse nada más estos ejemplos, pero nos podemos ir con muchísimos, ¿no? Ya sea científico, en este caso muchas veces jurídico, psicológico, filosófico, incluso, bueno, los argumentos, los fundamentos religiosos no van a tener cabida en todos los debates, pero sí en algunos. Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, están dos padres discutiendo de la teología, ¿no? Bueno, ya ellos sabrán cuáles de sus teorías, pero es precisamente que no lo mencioné, pero existen muchos tenores. Entonces, si nosotros queremos hablar, por ejemplo, retomemos la situación de la despenalización del aborto, pues podemos abocarnos a tenor jurídico, a científico, a psicológico, incluso a filosófico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tener algo fuerte que nos dé un respaldo para que lo que nosotros estemos hablando no sea únicamente que, ay, pues yo quiero que se despenalice porque quiero. No, necesitamos evidenciar el por qué. Y una herramienta básica, una estructura básica para estructurar un argumento es el ARE, así se escribe, A-R-E, que significa argumento, afirmación, razonamiento y evidencia. Como lo dice su nombre, ¿no? Ay, perdón, se cayó. Debe despenalizarse el aborto en México. Razonamiento. Las mujeres abortan de manera clandestina, lo cual representa un riesgo para la salud pública. Evidencia. Las mujeres con alto poder adquisitivo tienen oportunidad de viajar al extranjero o a la Ciudad de México y pagar en un alto costo un aborto en una clínica segura. Entonces, nosotros ya armamos un argumento muy, muy básico, pero obviamente les digo, esto es para, se los expongo de manera general, pero para que ustedes después, cuando ya quieran, se tomen el tiempo de sentarse y estructurarlo de una manera pues más completa. Y bueno, ahora vamos a hablar de los silogismos, que si alguno de ustedes en la prepa estuvo en el área de humanidades, que yo sí, y tuvieron su clase de filosofía, supongo que sí saben a qué nos referimos con los silogismos. Y si no, se los explico. Se trata de llegar a una conclusión a través de una premisa mayor y una premisa menor. Aquí, por ejemplo, ¿no? Toda persona es mortal, tú eres una persona, tú eres mortal. Entonces, esto también se puede adecuar a un argumento, ¿no? Es como decir, por ejemplo, a ver, ¿cómo podemos adecuarlo? Todas las mujeres con alto poder adquisitivo tienen oportunidad de estudiar en la universidad. Bueno, la mayoría de las mujeres con alto poder adquisitivo tienen la oportunidad de estudiar en la universidad. Tú no tienes un alto poder adquisitivo, es probable que no tengas oportunidad de estudiar en la universidad. Y a lo mejor suena medio feo, pero a eso me refiero. O sea, son premisas mayores, premisas menores que nos llevan a una conclusión. Otro ejemplo, creo que ya lo dije, todo felino tiene garras, tu gato tiene garras, tu gato es un felino. Pero también, pues, hay que tomar en cuenta que esto no siempre esto puede atentar contra las reglas de la lógica y esto puede encuadrarse en una falacia. No les voy a dar un ejemplo que a mí me da mucha risa porque lo dije precisamente en mi clase de filosofía de la prepa,
que según yo, pues bueno, me quise hacer la chistosa, pero tomemos en cuenta que sí tiene la estructura de un silogismo, ¿no? Decía, todo hombre es mortal, tu mamá es mortal, tu mamá es hombre, ¿no? Y bueno, aquí este chiste nos da a entender que no siempre los silogismos van a adecuarse a una lógica adecuada. Entonces, hay que tener cuidado con ellos para no recaer en falacias, para sí estructurarlos bien. Y, pues bueno, ahora sí, algo que me es importante decirles. ¿Qué es el verdadero fin de la oratoria? Como se los mencionaba al principio, ¿no? La oratoria es el medio, nunca es el fin. Y pues la oratoria que se queda en las tribunas, es decir, que se queda en los concursos, que se queda en estos espacios, no sirve de nada. Y lo decía Aristóteles, el orador es un agente de cambio social. Y cuando nosotros decidimos adentrarnos a estos espacios, nos damos cuenta que si bien está padre ganar un concurso, eso no lo es todo. Nosotros tenemos que utilizar la fuerza de nuestras palabras y el patos que vayamos generando conforme avancemos en estos espacios para crear algo más grande, para solucionar aquellas problemáticas que nosotros denunciamos en nuestros discursos, ¿no? Nosotros buscamos visibilizar problemáticas más grandes, como aquí dice, ¿no? Perseguir un bien colectivo y como les decía, una verdadera campeona o verdadero campeón de oratoria es quien predica con elocuencia. Sí nos ha tocado ver a muchas personas que estamos en estos espacios, que hay quienes son campeones, que son muy buenos, que se beben libros, pero que su arrogancia se contrapone con las verdaderas ideas de la oratoria. Les repito, si nadie es el mejor en la oratoria, y si hay quien sí lo diga, les está echando mentiras, porque el ser humano no es perfecto, es perfectible, y todos los días mejoramos y todos los días aprendemos más cosas. Y personalmente, pues a mí me tocó presenciar a oradores que eran muy buenos y que siempre denunciaban la violencia contra la mujer en sus discursos y después bajaban a pegarle a su novia, a violentarla sexualmente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, es muy padre ser un orador, pero también es una responsabilidad con la que nosotros contamos. Y pues, pero es que aquí me salió una raya, pero creo que fue un error de mi computadora. Y bueno, quiero hablarles un poquito de qué es lo que a mí me ha dado la oratoria y por qué los invito a adentrarse en estos espacios. Primero que nada, me ha dado muchos amigos, me ha dado muchas vivencias, me ha dado la oportunidad de viajar mucho, porque, pues bueno, es un camino que vamos forjando conforme van pasando los años. Les decía, en Tlaxcala, el año pasado, en diciembre, tuve la oportunidad de participar en un concurso de oratoria llamado México tiene la palabra, que es el concurso más importante de México y de Iberoamérica. Estuve en varias competencias de litigación, como ustedes deben conocer, pues Culpa, conocí el INACIPE, conocí la UNAM, que yo no la conocía. Igual pues bueno, todos conocemos las competencias de Abarroli. Tuve la oportunidad de estar en el Congreso del Estado de Puebla cuando fui subcampeona de debate. Y les repito, conocer muchos amigos, tener mucho crecimiento personal. Y créanme realmente que a mí la oratoria me ha ayudado a fijar mis metas, a cuestionarme qué es lo que realmente quiero en la vida, qué es lo que yo busco, cuáles son las metas que persigo, qué es lo que busco hacer de mi profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que ahora sí ya puedo prender mi cámara, si es que ya estoy mejor de internet. A ver, ahí está. Y pues bueno, eso de mi parte sería todo. De verdad les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar aquí conmigo. Les repito, si tienen alguna duda, con toda confianza me la hacen saber. Les dejo aquí mis redes sociales por si gustan contactarme. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Nuevamente, gracias Rodolfo por la invitación. Gracias por escucharme. Como ustedes saben, estamos en la Asociación Nacional de Estudiantes Penalistas, Rodolfo y yo. Y si les interesa, pues pueden seguir nuestro trabajo en redes sociales para saber qué es lo que hemos estado haciendo y qué es lo que vamos a seguir haciendo conforme vaya avanzando el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra. Ha sido una charla, una ponencia bastante enriquecedora para todos. A nombre de los que conformamos el Club de Litigación Oral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, te agradecemos muchísimo por la información, por este tiempo que nos has concedido y, pues bueno, agradecer a todos también los que han asistido, los que han participado y aquellos que verán esta conferencia con posterioridad cuando se coloquen
en nuestras plataformas. Les recordamos que tendremos a otro invitado nuestra próxima semana y en breve estaremos haciendo llegar el merecido reconocimiento a nuestra ponente del día de hoy. Que tengan una excelente tarde y que estén muy bien. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a todos.